Bueno, gente, vamos con Cummings. Ya saben, Cummings va a ser el único texto en torno del tema, para mí, importante. Dentro de la filosofía y la ciencia, para mí está sobredimensionada la explicación, pero bueno, hay otros temas también muy relevantes que no son muy atendidos, pero en definitiva es el único texto, y ya que somos hijos del rigor, aparentemente, sepan que estuve trabajando en la evaluación. Estoy haciendo una cantidad de preguntas impresionantes. Es como que tanta cosa acá adentro. No sé si ya hice 80 preguntas de este texto, o sea, de opción múltiple. Así que sepan que siendo el único texto sobre explicación, es muy relevante, es muy importante. Hay toda una unidad acá adentro, ¿sí? Entonces, nada, de nuevo. Luego, como antes de arrancar, sepan también, bueno, ya saben, ¿no? Les anuncié, espero que le haya agradado, supongo que sí, la noticia. Hemos sacado algunos textos. La gente que preguntaba, bueno, vos ya lo dijiste, el tema de los libres tampoco van a ser evaluados sobre esos textos que no vamos a dictar. Les recuerdo que se trata de los textos de Douglas, de la unidad 8, y el otro texto de Hatfield sobre la introspección, que es de la unidad 7. ¿Sí? Esos textos no se van a evaluar, no se van a, ni siquiera en los finales, ni siquiera para los libres, bueno, nada, no están más. ¿Sí? Bueno, eso. Obviamente el resto de los textos va a ser evaluado, y yo les voy a hacer un adelanto. Martes 7 vamos a tener una clase adicional, ¿sí? Porque no queremos tomarnos ese feriado del 10, entonces, como para poder efectivamente dar todas las clases de los teóricos correspondientes a los textos que nos quedan, que son 3 nada más, ¿no es cierto? Son solamente 3 textos que nos están quedando, ¿sí? El de Joel Mitchell, que es la clásica, ¿no?, tensión entre metodologías cuantitativas y cualitativas en psicología, y luego dos textos de la última unidad, ¿sí? Uno de Ana Talak, que es una colega de La Plata, de la Universidad de La Plata, y el texto de una de mis filósofas favoritas contemporáneas, que es Jacqueline Sullivan, que casi trajimos una vez en un congreso, cuando todavía se podían hacer esas cosas. Y bueno, nada, y eso es todo, no hay más nada. ¿Sí? Esos son todos los. ¿Hay alguna duda al respecto con todos estos cambios? ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso sería todo. Ok, ahora entonces vamos a la segunda parte de este texto que, como les digo, es un hiperclásico de la filosofía de la psicología, entendida como una rama de la filosofía de la ciencia. Voy a hacer. ¿Esto ya está en pantalla completa? Sí. Mira, en el Meet se ve en pantalla completa, pero cuando lo estás compartiendo la pestaña en el Meet, a vos no te parece en pantalla completa. Ok, listo. Les decía, un clásico de la filosofía de la psicología, y bueno, quienes están siguiéndonos, vamos a ver hoy la segunda parte de este texto, ¿sí? Como siempre, damos un poco de la estructura del capítulo para comenzar. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre un conjunto de marcos, a mí me gusta más la palabra marcos, o enfoques explicativos, ¿sí? Utiliza la palabra paradigmas explicativos, volviendo al amigo Kuhn, pero bueno, no se lo toma en ese sentido, ¿no?, de los paradigmas kuhnianos, pero en definitiva, 5 grandes modelos, ¿sí?, de cómo sería explicar en psicología. Son los siguientes: el que mencionaba el compañero, CDI, o creencia, deseo, intención, ya lo vamos a ver en un ratito; el computacionalismo, el conexionismo, ¿sí? Para quienes le parezca esto algo muy alejado de sus vidas, el ChatGPT es básicamente fruto de redes conexionistas, ¿sí? Así que son herramientas que están usando, me imagino. No abusen de ChatGPT, gente, tratemos de usar el cerebro también, porque es como un músculo, ¿no es cierto? Si ustedes no lo usan, se atrofia, básicamente. Así que, bueno, pequeña recomendación obvia, es decir, usen su cerebro y no dependamos tanto, ¿no?, de estas herramientas, pero en definitiva, vuelvo, eso sería el conexionismo. El ChatGPT es un ejemplo muy, muy complejo y resultado de mucho trabajo
científico, de que ahora se aprovechan económicamente unos pocos, obviamente, como suele pasar, y disculpen el excursus más político, pero la neurociencia, obviamente, no podemos dejar de pensar en la neurociencia si es que estamos trabajando fenómenos psicológicos. ¿Por qué será? Porque nadie pondría en duda, o muy poca gente creo todavía pone en duda, de que el cerebro es básicamente responsable de una gran cantidad de procesos, funciones, ¿sí? Capacidades, efectos, todo lo que quieran, de la vida mental de las personas, psicológico, quiero decir, pero de la vida mental de las personas. Entonces, por más que dices, pero esto es biología, pero esto es, bueno, esto es totalmente, y además, totalmente pertinente para psicología, digo, y además, con el crecimiento que han tenido las neurociencias en los últimos 30 años, 20 años, ¿sí? A partir de la década del 90, siglo pasado, obviamente, es impresionante el modo en que ha crecido la investigación neurocientífica. Y la historia evolutiva, o apelar a la historia evolutiva, es el último marco que en realidad vamos a ver que lo considera, lo trabaja, ¿sí? Pero finalmente va a ir descartándolo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero en definitiva aquí lo que podemos pensar es en una rama bastante importante ya de la psicología, que es la psicología evolucionista, a no confundirse con la psicología evolutiva, ¿sí? Sería para mí una expresión quizás por ahí más feliz para no confundir en la psicología del desarrollo, ¿no? Bueno, y luego trabaja dos problemas, ¿sí? En realidad el problema de la realización, el problema de la brecha de Leibniz, ¿sí? Lo trabaja a lo largo de la presentación de todos estos marcos, ¿sí? Básicamente lo utiliza a la brecha de Leibniz, que ya vamos a ver qué es, como una manera de evaluar cada uno de estos marcos o paradigmas explicativos, ¿sí? Y luego, finalmente, el problema de la unificación, que, dicho sea de paso, es un tema en el que yo, digamos, en mi actividad de investigación, estoy trabajando, así que me interesa muchísimo el tema de la unificación de la psicología, si es posible, ¿no? Esta idea de resolver, primero si es un problema, y segundo si es posible resolver, el tema de la fragmentación, de la gran fragmentación que existe en el campo de la psicología, ¿sí? Así como una cantidad de escuelas, líneas de trabajo, ¿no? Kioscos psicológicos, ¿sí? Y nada, si eso es un problema, como les digo, y si lo es, ¿cómo lo resolvemos? Y es lo último que va a trabajar. Lo primero que hace me parece muy útil, Cummings, que es un repaso, básicamente, de lo que ha venido trabajando en la primera parte del texto, ¿sí? Hace estos 5 puntos, son básicamente todo lo que hemos trabajado la clase pasada, y vamos a ir repasándolo para, ¿sí? Ver por dónde andamos. Número 1, la explicación psicológica, y entre paréntesis, ni siquiera la explicación en una gran cantidad de otros ámbitos científicos, no consiste en la subsunción bajo leyes, ¿sí? En la subsunción quiere decir mostrar cómo un fenómeno de mi interés, ¿sí? Es justamente, se rige por leyes, ¿sí? En eso no consiste la explicación científica para Cummings en general, ¿sí? Habíamos dicho que quizás para la física clásica, quizás para disciplinas formales, ¿sí? Como las matemáticas, la lógica, en fin, bueno, toda la familia, ¿no? de disciplinas matemáticas, quizás pueda funcionar para ellos, para esas disciplinas, pero para todo el resto de las disciplinas no funciona. Igualmente, no estamos interesados en psicología y definitivamente, según Cummings, y según mucha gente, digo, muchos filósofos de la ciencia hoy, no consiste en la subsunción bajo leyes, es decir, el modelo nomológico deductivo no vale para la psicología, ¿sí? Básicamente sería esa la idea. Número 2, ¿hay leyes psicológicas? Sí, igualmente sí las hay. El punto es que no son leyes explicativas. Si estamos hablando de explicación, las leyes tienen poco que hacer, sino más bien las leyes, las regularidades conductuales, las regularidades, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, podemos describir en el laboratorio, son justamente explananda, o aquello que yo quiero explicar, ¿sí? Son es mi blanco, es mi objetivo, ¿no? Esa sería la idea. Así que hay regularidades, disculpen, psicológicas, sí las hay, claramente, ¿sí? Pero no son esas las que hacen el trabajo de explicar, sino que son más bien aquello que yo debo explicar. Esa diferencia que hacemos entre explanans, ¿sí? Aquello que hace el trabajo de explicar, y explanandum,
aquello que debo explicar o pretendo explicar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos? Bueno, recuerden, explanandum, explananda, es simplemente el plural en latín, es lo mismo. Luego hicimos, la clase pasada, una distinción, una jerarquía, ¿sí? un ordenamiento por el que las capacidades son el blanco principal de la psicología, ¿sí? Son los explanandas primarios de la psicología, ¿sí? Las diferentes capacidades psicológicas, mientras que los efectos son secundarios, ¿sí? Obviamente son importantes, pero son, de nuevo, subordinados a la importancia de las capacidades, ¿sí? A esta altura yo asumo que todos manejan más o menos la diferencia entre capacidades y efectos, ¿sí? Las capacidades son como más abstractas, son el tipo de cosas que la mente hace o que podemos hacer, ¿sí? Mientras los efectos son justamente esas regularidades, ¿sí? Conductuales que descubrimos en el laboratorio. Y la clase pasada ya hemos visto un montón de ejemplos al respecto, ¿sí? Bien. Cuarto punto. La explicación de capacidades y efectos apelan a la estructura, ¿sí? De esa capacidad, a la estructura de eso mismo que yo quiero explicar, ¿sí? Uno puede entenderlo como la estructura de la capacidad misma, por ende el análisis funcional, ¿sí? Hace exactamente eso, descompone, desarticula una capacidad compleja en pequeñas capacidades, subfunciones, ¿sí? Y si no, también uno puede pensar en la estructura de el sistema físico, porque, paréntesis, somos todos materialistas acá, nadie está pensando en dualismo en este caso, ¿entienden? Es decir, ¿cuál será ese sistema físico que justamente es el que tiene esas capacidades, o por lo menos es una pieza fundamental para que podamos tener esas capacidades? ¿Cuál es? Que ya lo dije en realidad. ¿Cuál es el sistema físico que exhibe las capacidades psicológicas de interés de la psicología? ¿Cómo? En el chat dijeron cerebro. En el chat dijeron cerebro, en el chat están más despiertos que acá. No sé, pero no escuché. Alguien dijo cerebro, pero claramente el cerebro, ¿no? El cerebro exhibe las capacidades psicológicas. Poca gente estaría discutiendo eso hoy en día, ¿sí? No, pero si me hacen una lobotomía, voy a poder hablar igual, voy a poder recordar igual, atender, ¿no? Hablar, planificar, bueno, lo que quieran, ¿sí? Recordar, temer, todo. Y es medio difícil de discutir, ¿sí? Hay por ahí gente que cree cosas raras todavía, pero bueno, la gran mayoría, ¿no? La comunidad internacional, ¿no? Científica vinculada a la ciencia psicológica, el comportamiento y obviamente la neurociencia, entienden que el cerebro es bastante importante, ¿no? Para que podamos tener las capacidades psicológicas que tenemos. Pero en definitiva, uno puede abordar esto, ¿no? Yendo a estudiar directamente el cerebro, cosa que vamos a ver ahora en un ratito, la neurociencia como marco explicativo, o estudiando la capacidad en sí misma, ¿sí? Que esas serían ideas, recuerden un poco el funcionalismo, ¿sí? Flanagan y la tesis de la autonomía de la psicología, serían posiciones que entienden que la psicología puede trabajar a nivel explicativo, puede dar explicaciones, independientemente del estudio, ¿sí? Del cerebro. ¿Está bien? O por lo menos que no tienen que estar todo el tiempo mirando de reojo qué están haciendo los neurocientíficos, las neurocientíficas, para poder avanzar, ¿sí? Y bueno, nada, y lo que va a plantear, y lo que plantea ahora, que va a seguir con este tema, es que buena parte de la psicología, especialmente su metodología, está absolutamente orientada al descubrimiento y la especificación de efectos psicológicos, ¿sí? Y eso es lo que yo le decía, le dije en varias ocasiones, hemos trabajado con Hatfield, bueno, cuando trabajamos conductismo, que eso es parte de la herencia, ¿no? Del conductismo, el legado del conductismo. Una metodología muy precisa, muy seria, ¿sí? Muy rigurosa para describir regularidades conductuales, ¿sí? En el laboratorio. Eso sigue, y lo que de hecho es parte de la crítica que hace acá Cummings, que va a decir, nos pasamos, o sea, no hemos solamente concentrado en la descripción de regularidades conductuales y hemos dejado de lado la capacidad explicativa de la psicología, que es lo que, como les digo, vamos a trabajar enseguida. Decía que la parte de las razones de por qué la psicología, ¿sí? Ha sido tan
buena en realidad, ¿no?, en elaborar una metodología para la descripción de efectos psicológicos de regularidades conductuales, ¿sí?, es también porque sigue estando la influencia, presente la influencia del modelo nomológico deductivo, ¿sí? Porque si nosotros creemos que explicar es describirle, o sea, encontrar las leyes de la mente humana, ¿sí?, entonces todo lo que necesitamos justamente es buscar esas regularidades, punto. Esas regularidades nos van a servir tanto para describir como para explicar en psicología. Y bueno, ese es un poco parte del problema de la influencia del modelo nomológico deductivo. No se ha considerado, con la debida atención, qué hace falta para explicar un fenómeno, una capacidad psicológica, ¿sí? Bueno, nada, eso es un poco lo que está planteando ahí. Que casi toda la metodología psicológica está orientada a la descripción de regularidades conductuales, ¿sí?, bajo también el supuesto de que con eso ya estamos explicando, ¿sí? Encontré las leyes psicológicas, listo, ya expliqué mi fenómeno, la capacidad, lo que sea que yo quiera explicar. Y acá, obviamente, lo que está diciendo Cummings, con todo lo que hemos criticado el modelo nomológico deductivo, es que para explicar en psicología hace falta describir cuál es la estructura, ¿sí?, del cerebro sería, pero de esa misma capacidad, ¿sí? Mostrar cómo funciona esa capacidad y no sencillamente cuáles son las leyes que rigen esa capacidad. Bueno, título del texto, ¿no? Cómo funciona versus cuáles son las leyes. Lo que nos interesa acá es cómo funciona la mente humana, ¿sí?, y no tanto cuáles son las regularidades que rigen la mente humana. Como dice Cummings, hay un conjunto de tradiciones, ¿sí?, en psicología y en áreas vinculadas a las psicologías cercanas a la psicología, ¿sí?, a veces llamadas ciencias comportamentales también, y del cerebro, como, o disciplinas sí, no ciencias sí, como una cosa más grande que no incluye solamente la psicología, bueno, que han tenido un recorrido, ¿sí?, han tenido algún desarrollo, y lo vamos a presentar a continuación. Se pueden entender como grandes marcos, una pregunta que me hacían la semana pasada, grandes marcos que comprenden explanats, ¿sí?, que comprenden estrategia para explicar, ¿sí?, modelo, manera de modelar la mente humana, ¿sí? Como les digo, son explanans, pero en grande, ¿sí?, como haciendo un zoom out, mirándolo como muy a ojo de abuelo de pájaro, digamos, muy desde arriba. Pero son parte del explanans, ¿sí?, son maneras como se entiende la explicación, es decir, ¿qué haría falta para explicar en psicología? Y bueno, eso es lo siguiente. La explicación es creencia, deseo, intención, ¿sí?, también llamada de la psicología popular o de la psicología del sentido común, es decir, respetan de alguna manera el vocabulario que nosotros utilizamos cotidianamente para predecir, describir, explicar la conducta ajena y nuestra, ¿sí? Es decir, creencias, deseos, intenciones. Creencias, deseos, intenciones son 3 de ellas, pero incluyen, ¿sí?, emociones, recuerdos, dolores, bueno, lo que quieran, todo. Pero en definitiva, no hay un vocabulario, el vocabulario no es diferente, no se modifica el vocabulario, ¿sí?, el léxico que usamos, del que también usamos cotidianamente para describir nuestras intenciones, nuestros dolores, nuestros recuerdos, nuestros miedos, bueno. Sigo. El computacionalismo, recuerden el funcionalismo computacional, bueno, es esto, ¿sí? El conexionismo, que también está vinculado con el computacionalismo o con el funcionalismo computacional, o sea, vamos a ver la diferencia, ¿sí? Son diferencias, si quieren, menores, pero son importantes, ¿sí? Por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, el computacionalismo es una estrategia que se llama desde arriba hacia abajo o arriba abajo, mientras el conexionista se entiende como una estrategia desde abajo hacia arriba o abajo arriba, ¿sí? Que para mí es una distinción crucial que en psico deberían trabajar de entrada y volver a ver, ¿sí? Pero por lo menos en la currícula en general no se ve mucho, ya vamos a ver de qué va, pero en definitiva, para decirlo muy rápido, es la
dirección de la explicación, desde dónde voy, ¿sí? Yo puedo ir desde la capacidad hacia el sistema físico que instancia o realiza esa capacidad, o viceversa, puedo partir, eso sería arriba abajo, puedo partir de ese sistema físico, nadie negaría de nuevo el cerebro, y avanzar hacia arriba, hacia la descripción, hasta llegar a dar con la capacidad de interés, ¿sí? Las neurociencias, ¿sí? Ahí que vamos a tener dos programas, uno fuerte, el programa fuerte, el programa débil, el neurocientífico, y las explicaciones evolutivas o las explicaciones que recurren a la historia evolutiva humana, ¿sí? A la historia de nuestra especie, ¿sí? Esa es exactamente, sí, dice que si nosotros mantenemos, la pregunta es vinculada al CDI, a la creencia de científico, mantenemos el vocabulario que usamos cotidianamente, si ese vocabulario, a ese vocabulario no carece, digamos, de precisión, ¿no? De rigurosidad, efectivamente esa es una crítica muy clásica de los conductistas, ¿sí? El conductista criticaba por ejemplo, el psicoanálisis, entre otras cosas, porque sigue manteniendo un lenguaje de tipo, llano y cotidiano, ¿sí? Y le falta esa precisión, exactamente, ¿sí? Una cosa es decir memoria, y otra cosa es decir memoria procedimental, ¿no? O qué sé yo, declarativa. Exacto. Uno puede partir de eso, de hecho parte de eso, uno parte, ¿no? ¿Recuerdan en Harré la continuidad entre las taxonomías naturales o cotidianas y las científicas? ¿Sí? Obviamente, no hay una escisión que son dos mundos, ¿no? Partimos de la descripción cotidiana que hacemos. ¿Qué hacemos? Atendemos, recordamos, aprendemos, etc. Y luego uno puede, a partir de eso, ir afinando, ¿sí? Ese sería lo que están haciendo mucha gente. De hecho, eso básicamente es parte de lo que es la psicología científica, ¿no? Bueno, la explicación, buena pregunta, efectivamente es una crítica muy clásica del conductismo hacia incluso el cognitivismo, ¿sí? El cognitivismo también ha sido criticado por eso mismo. Yo acá, como siempre, ¿no? Este es un pantallazo, un panorama, después uno puede ir hilando más fino y ver en cada caso. La explicación evolutiva, para cerrar, es medio un engaño, si se quiere, porque en su programa fuerte y su programa débil, lo que tenemos es... En definitiva, lo que va a decir Cummings, ninguna de las dos constituye realmente, ¿sí? Un marco explicativo. Por más que pretenda hacerlo, según Cummings, no llegan a hacerlo, ¿sí? Ni en el programa fuerte ni en el programa débil no llega a ser un programa propiamente explicativo, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. En todo caso, en cuanto al programa débil, puede llegar a ser una fuente de evidencia, pero nada más. Bueno, vamos. Me parece que lo mejor es empezar presentando la brecha de Leibniz. Porque como les digo, la brecha de Leibniz luego es utilizada por Cummings a lo largo de todo el texto para ir ponderando, evaluando cada uno de estos marcos explicativos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es esta famosa brecha de Leibniz? Este lo acuña el mismo Cummings, ¿sí? esta expresión. Es un modo de plantear el problema de la realización. Hay dos grandes problemas acá que va a trabajar, ¿sí? El último, el de la unificación. Esto de que la psicología es demasiado plural, ¿sí? Demasiado heterogénea. Y cómo es que si la mente es una, en definitiva, ¿por qué hay tantas líneas a veces incluso divergentes y a veces contrastantes, en tensión fuertes, ¿no? Chocan. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es el problema de la realización. En definitiva, el problema de la realización que, les vuelvo a aclarar, solamente tienen los materialistas, ¿sí? Si yo soy dualista sustancial, estoy hablando chino, ¿se entiende? Si yo soy dualista sustancial y creo que el cerebro tiene poco que ver con la mente, el problema de la realización, es decir, de cómo efectivamente se instancian en algún sistema físico, posiblemente el cerebro, ¿sí? Las capacidades psicológicas, no es un problema. ¿Sí? Si yo no creo que efectivamente las capacidades psicológicas dependen, ¿sí? De un sistema físico. Si soy dualista, no tengo ese problema, ¿sí? El problema de la realización es de cómo se instancian o realizan los procesos y las funciones psicológicas en el cerebro o en algún sistema físico, ¿sí? Porque si yo sé
funcionalista computacional, puedo creer que una máquina, un androide, ¿sí?, podría tener creencias, deseos, intenciones, recuerdos, dolores, miedos, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Pero en definitiva, ese es un problema para los materialistas. Y como les digo acá, de entrada, somos todos materialistas. ¿Está bien? El problema de la explicación psicológica y el modo en que lo evalúa Camus, ¿sí?, es un problema para los materialistas. El problema de la realización es un problema para el materialista, ¿sí? Pero bueno, es un modo de plantearlo, y es planteado de manera, me parece, imaginen, a ver, 1714, o sea, genio total, ¿no es cierto? Leibniz, que por lo pronto ha hecho aportes parecidos a Descartes, pero para mí más importante en cuanto a aportes matemáticos muy importantes, nada, lo plantea muy tempranamente de una manera. ¿Esto qué es? Es un experimento mental, ¿sí? Incluso podríamos leer la cita completa. Así ya. Un modo de plantear el problema de la realización, de nuevo, ¿sí? De esta manera. Es como, si lo anticipo, les pide que se imaginen ingresar adentro de una máquina que uno entiende que piensa, atiende, recuerda, ¿sí? Ingresa dentro de esa máquina y lo que va a ver, nada más, que son mecanismos, son palancas que se empujan una a otra, ¿no? Y dice, ¿y eso qué explica? A decir, efectivamente, Leibniz. Bueno, lo leen. Esto está en la página 9. Bueno, por otra parte, dice Leibniz, debemos confesar que la percepción, y lo que depende de ella, y la idea es que uno parte de la percepción, y a partir de ella, imagina, recuerda, atiende, bueno, o sea que la percepción es como básica, pero a lo que se refiere es toda la vida mental, por lo menos de la que nosotros, seres humanos, disfrutamos, ¿sí?, es inexplicable en términos de razones mecánicas, ¿sí?, es decir, mediante formas y movimientos. Y acá está el experimento mental que yo le digo. Si imaginamos que hay una máquina cuya estructura la hace pensar, o sea, tipo, for the sake of the argument, ¿cómo se dice? Síganme, créanme, existe una máquina que piensa, atiende, ¿sí? Solamente concédame eso para el argumento, para seguir el argumento. Concédame que existe una máquina que piensa, atiende y demás, ¿no? Si imaginamos entonces, créanme, existe una máquina cuya estructura la hace pensar, sentir y tener percepciones, ¿sí? Podríamos concebirla ampliada, grande, ampliada a nivel físico, ¿no? Esto, imaginen, con un tamaño de por 1000, esto por 1000. Ampliada, manteniendo las mismas proporciones, a la misma máquina, solo que mucho más grande, para que pudiéramos entrar adentro de ella, de esa máquina, como se entra en un molino, ¿sí? Un molino de viento. Asumiendo esto, al inspeccionar su interior, solo vamos a encontrar piezas que se empujan unas a otras y nunca vamos a encontrar nada que explique una percepción. ¿Entienden el problema filosófico? O sea, la pregunta es, ¿qué significa explicar una capacidad psicológica? ¿Sí? Si yo puedo construir una herramienta de estas, si yo puedo hacer un ChatGPT que recuerde, no me siga la conversación, razone, planifique conmigo algo, ¿sí? Entonces, listo, ya está explicada la mente humana. ¿Es eso lo que hace falta? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, y por eso debemos buscar la percepción en la sustancia simple. Bueno, y acá se va Leibniz a su, ¿no? Como a lo Descartes, abandona y dice, no, soy dualista. ¿Sí? Efectivamente, Leibniz fue dualista, fue un paralelista psicofísico. ¿Sí? Lo hemos trabajado muy brevemente con Flanagan, pero esto no es parte de la evaluación, no se preocupe. Entonces, básicamente dice, esto no sería ninguna explicación, y por eso, para dar la explicación, tenemos que ir a la sustancia simple, ¿sí? La mente, la conciencia, es una cosa separada de lo físico, básicamente, ¿sí? Y no en lo compuesto o en la máquina, ¿sí? Llega un poco a la conclusión de Descartes, ¿sí? Res cogitans, res extensa. Dos cosas totalmente diferentes, no tienen que ver una cosa con la otra. Bueno, pero digo, el experimento mental me parece que muestra claramente cuál es el problema de fondo, ¿sí? De que básicamente qué hace falta para explicar una capacidad psicológica, y es una buena manera de plantear los límites de la observación física, por ejemplo, del cerebro, ¿sí? Esto sería
De hecho, Cummings, me estoy adelantando, lo descarta de entrada. ¿Sí? El programa fuerte en neurociencia, onda, estudiemos solamente el cerebro y olvídate toda la terminología psicológica, todo lo que se sepa acerca de la psicología humana, lo único que hace falta es estudiar el cerebro, bueno, eso no nos va a llevar muy lejos. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a llegar lejos en el sentido de la descripción de ese órgano tan complejo, pero para explicar las capacidades psicológicas no nos alcanza. ¿Sí? Como no tenemos nada con qué atarlo, digamos. ¿Sí? Ya vamos a ir igual a concatar, digamos, esa descripción del cerebro con los fenómenos de nuestro interés. La atención, la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre, por ahí los ejemplos son muy cognitivos, pero bueno, la regulación emocional, ¿no? El miedo, etcétera, etcétera. Eso uno puede pensar también en otros fenómenos psicológicos. Está claro que Cummings está trabajando en una tradición a los Harré más cognitivista. ¿Sí? Eso, digo, para mostrar lo supuesto del autor, es claramente un computacionalista, o por lo menos trabaja más en esa línea Cummings. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que va a decir, otra manera de presentar la brecha, digamos, de Leibniz, es la distancia que hay entre los conceptos que usamos para describir la psicología humana, ¿sí? Y los conceptos que usamos para describir el cerebro humano. ¿Está bien? Vale, sería como es. Hay una distancia muy grande, y el punto es, por eso digo, cómo atar una cosa con la otra, ¿sí? Cómo atar la corteza occipital con la visión. ¿Está bien? Y bueno, básicamente va a decir que la explicación psicológica debe achicar o cerrar esa brecha. ¿Sí? Bueno, eso, lo de la correlación, eso que le digo yo, el atar una cosa con la otra, es lo mismo, ¿no? Atar las propiedades y los procesos psicológicos que yo describo con la estructura y el modo de funcionamiento del cerebro. Que, de nuevo, una vez más, nadie estaría negando que es básicamente la sede de las capacidades psicológicas. ¿Sí? Bueno, pasemos al primero, que es el más sencillo, si se quiere, quizás lo maltratado, ¿sí? Este marco explicativo, que es el CDI, o de creencia, deseo, intención. Como yo se lo dije antes, esto no es que estamos pensando en esos tres estados mentales, ¿sí? Como las creencias, los deseos y las intenciones, y el resto no nos interesa. Es solamente una manera de plantear esto de que nos quedamos, ¿sí? Con el lenguaje, el vocabulario, mal que mal usado por todos, de sentido común, corriente, ordinario, llámenlo como quieran, ¿no? Que usamos, ¿no? Día a día para entendernos nosotros mismos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué creí que? ¿No? ¿Por qué recordé que? ¿Está bien? Básicamente eso. Alguien sale corriendo de acá porque se habrá acordado de algo, ¿sí? ¿Está bien? Dejé la pava en la hornalla prendida y sale corriendo. Es una explicación de esa acción, ¿no? Bueno, nada, por eso no son solamente las creencias, las intenciones, son los recuerdos, los dolores, los miedos, los temores, bueno, miedos, temores, se entiende, ¿no? La taxonomía popular, ¿sí? De estados y funciones psicológicas que usamos cotidianamente, aún no dándonos cuenta, ¿sí? De que lo estamos haciendo. Creencia, deseo, intención, ¿por qué esas tres? ¿Por qué se eligen esas tres? Y bueno, porque está dentro de una concepción, muy vinculada a una concepción de la acción racional, ¿sí? Vos creés que el fin de va a estar lindo, vos deseás conocer la sierra, vos planificás, ¿no? Una intención, planificás una manera de ir, ¿no? Tomo el colectivo, bueno, más o menos sería por eso que se toman esas tres. Son tres ejemplos de estados mentales como de lo más, que todo el tiempo, ¿no? Estamos practicando con eso, estamos haciendo eso, creyendo, deseando y intencionando, o poniendo en acto, ¿no? Lo que queremos, nuestras intenciones. Pero como les digo, incluye todo el resto de los estados mentales. Bueno, nada, es muy sencillo. La explicación de la conducta, lo que acabo de decir, ¿no? La explicación de la conducta, como alguien sale corriendo de acá, apela a porque se acordó de esto. ¿Sí? Uno diría, ¿esa es una explicación? Sí lo es. Los críticos dirán, es una explicación, como decía el compañero, de sentido común. No me alcanza para que sea una explicación científica, ¿sí? Yo necesito algo más y más. Bueno, esa es la gran crítica que hace Cummings a esta posición, es que no hace nada, no nos acerca ni un poquito, ¿sí? A achicar la brecha de Leibniz.
¿sí? El cerebro está pintado, no aparece. ¿Está bien? Es la misma que se utiliza, es el mismo marco que se utiliza, como decir, en el sentido común, también en alguna rama de la psicología, y no exclusivamente esas, ¿sí? También la psicología cognitiva la utiliza, pero sobre todo psicología de desarrollo, psicología social y el psicoanálisis, ¿sí? Como de las tres que más hacen uso de este marco, que como le digo, no es ni excluyente de esas tres, ya que hay otras que también la utilizan, y tampoco es todo lo que hacen esas tres. Psicoanálisis, psicología social y del desarrollo, no es que solamente se atan a esto, también elaboran su propio vocabulario técnico, pero en todo caso son las que más hacen uso de este marco, ¿sí? Bueno, obviamente comprenden un conjunto de asunciones sobre cómo funciona la mente humana, como les digo, a pesar de que nosotros no lo sepamos, lo hacemos todo el tiempo. Él también, como siempre, Camis en este texto usa un ejemplo difícil, como por ejemplo que las creencias pueden usarse como premisas para inferencia. ¿Qué quise decir? Si vos querés conocer la sierra, si vos sabés cómo llegar hasta allá, me voy a buscar a la estación, buscar el colectivo, ¿por qué lo vas a hacer este fin de? Porque creo que va a estar soleado, ¿sí? Porque creo que va a ser lindo el día. Entonces, es una premisa, ¿sí? Para poder yo decir, voy a viajar el fin de a Cuesta Blanca. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, hay leyes, ¿sí? O hay maneras en que se vinculan todos estos conceptos, creencias, deseos, intenciones, ¿sí? Que nosotros asumimos, o sea, las incorporamos por la misma incorporación cuando aprendemos el lenguaje. ¿Está bien? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Yo sé cómo funciona un deseo. Yo siempre doy el ejemplo de Sumo, ¿no? ¿Cómo se llama? El cantante de Sumo, que todos sabemos. Prodan, Luca Prodan. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Amigo, eso no es un deseo. Estarás nervioso, estarás ansioso, lo que sea, pero eso no es un deseo. Si no sabes lo que querés, cuál es tu deseo, no se trata de un deseo, será otra cosa. ¿Está bien? No funcionan así los deseos. El deseo necesita un objeto del deseo, ¿sí? Yo deseo comer milanesa hoy al mediodía, ¿está bien? Sería eso. Ahí ese sí es un deseo, porque está el objeto del deseo está claro, está definido, ¿sí? Pero bueno, se entiende. Entonces hay principios que manejamos de cómo funcionan estas cosas, creencias y intenciones, pero son todos tácitos, son todos aprendidos por simplemente el hecho de que sabemos hablar, sabemos comunicarnos, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? La película a las 8, ¿quieres verla? Sí quiero verla, vamos, sí vamos. ¿Qué espera uno? Que la persona se presente a las 8 ahí para ver la película, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? Bueno, nada, lo que acabo de decirles son tácitas, y como la crítica grande que le hace Camus, yo se las dije, no nos acerca nada para achicar la brecha de Leibniz, ¿sí? Bueno, nada, acá lo hace un poquito más técnico, esta misma cosa que acabo de decirle, que no nos ayuda a reducir la brecha de Leibniz, porque dice que uno puede, imaginen de nuevo, para acompañar el argumento, pónganle que un análisis, ¿sí? En términos de creencias, deseos e intenciones, es exitoso, es un buen análisis, ¿sí? Del fenómeno de la atención, del fenómeno de la memoria, del fenómeno del aprendizaje, ¿sí? Ponele que está bien. ¿Por qué tenemos que creer que esa manera en que vos lo analizaste, ¿sí? Es la manera en la que efectivamente funciona en nuestro cerebro? O sea, que eso se compone así en nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, de nuevo, el cerebro medio que no figura, ¿está bien? Y bueno, sugiere también un número de problemas adicionales, que son menores, si se quiere, pero bueno, hay muchas de estas líneas de investigación que recurren a este marco, que también plantea deseo, creencia, intenciones inconscientes. Bueno, es un problema adicional, porque si yo sé que funciona a nivel consciente, ¿cómo puedo saber que funciona que funciona de manera parecida a nivel inconsciente? ¿Sí? Luego, esta me parece una muy buena crítica, supone una concepción atomista de los estados mentales, ¿sí? Como si fuesen cositas, ¿sí? Discretas e independientes. Acá tengo esta creencia, acá tengo este deseo, ¿sí? Ahí tomo esta intención, ¿sí? Es un poquito simplista y naif, ¿sí? Un poco ingenuo, pensarlo así. Por ejemplo, piensen en el lenguaje, ¿no? Uno puede pensar la palabra silla, yo aprendo la palabra silla, como si fuese un átomo, como si fuese, yo aprendí silla.
aprendí silla y ya está. Pero la silla es una red. La silla tiene mucho que ver con mobiliario, muebles, sentarse, ¿sí? La misma forma, la función que tiene, un montón de cosas. Yo digo silla, estoy diciendo un montón de cosas, ¿sí? Lo mismo con mamá, abuela, abuela de familia, mamá de la mamá, etcétera, etcétera, ¿está bien? No es que son átomos, ¿no?, que yo aprendo, es más o menos algo así, pero a nivel de los estados mentales en general, ¿no?, la crítica a esto. Y lo último, que también es muy acertado, un poquito más fina la crítica, es que puede ser un marco más adecuado para lo que se entiende que es la cognición superior, los procesos cognitivos superiores, planificación, razonamiento, ¿no? Tipo de cosas que ChatGPT puede llegar a hacer bien, pero no tanto para los procesos psicológicos más básicos, ¿sí? Cosas del tipo de, no sé, fijar un hábito, por ejemplo, o, no sé, reconocer un rostro en una multitud. Son cosas mucho más finas, más específicas, ¿sí?, de cognición de nivel más básico, del que este marco dice poco y nada, ¿sí? ¿Qué puse acá de ejemplo? Bueno, reconocer una voz, interpretar una lengua, fijar hábitos, me lo había puesto, emocionarse, porque escuché esa canción, ¿sí?, que me remite a la infancia. Bueno, eso es parte de los problemas de este marco. Vamos al computacionalismo, que me imagino que ya mucha gente sabe qué es, porque es básicamente la posición, o sea, la posición filosófica, ¿sí?, que responde al problema mente-cuerpo, es el funcionalismo computacional, y acá lo estamos entendiendo como una estrategia explicativa, ¿sí?, para la psicología, cuya piedra de toque claramente es la metáfora o analogía computacional. ¿Está bien? La mente es al cerebro, ¿sí?, como en el mismo tipo de vínculo que tienen un software o un programa respecto de la máquina física sobre la que corren, digamos, sí, que ejecutan ese programa, ¿sí? Ese vínculo es parecido. Uno puede decirlo todavía más fuerte a esto: el cerebro, gente, es una computadora, es un tipo de computadora biológica, un tipo de computadora natural, que básicamente quiere decir eso: procesa información, ¿sí?, procesa información en un determinado lenguaje, podemos ver si es binario o no, pero en definitiva es muy parecido a cómo puede funcionar una cosa como esta, ¿sí? Como lo puse acá, la mente es un sistema computacional que aplica algoritmos a representaciones, ¿sí? Básicamente es eso: transformamos representaciones internas. Representaciones significa cosas que refieren a lo que tengo a mi alrededor, ¿sí? Tengo una botella, yo tengo una computadora, ¿está bien? Y luego mi cerebro lo que hace es trabajar, elaborar, ¿sí?, sobre esas representaciones. No sé, de nuevo, la idea de viajar, yo la trabajo, pero en un lenguaje computacional, sería la idea. Finalmente, podemos trabajar un poco más fino esta distinción entre estrategias de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta es claramente una estrategia de arriba a abajo, ¿sí? ¿Por qué? De nuevo, porque parte del estudio de la capacidad de interés en sí misma, la memoria, el lenguaje, la que quieran, ¿sí?, parte desde ahí para ir descomponiéndola en procesos más simples, más básicos, ¿sí?, para luego llegar a ver cómo eso se implementaría en un sistema como el cerebro. ¿Está bien? Y ese es un ejemplo claramente clásico, digamos, claramente muy definido de una estrategia de arriba hacia abajo, ¿sí? Esto es muy importante, sí, muy importante por ejemplo, para el lenguaje, ¿sí? Chomsky, famosamente, un muy conocido lingüista, fue de los primeros que planteó esto para el caso del lenguaje, ¿sí? Ustedes conductistas hagan todo lo que quieran, pero nunca van a llegar a entender o poder explicar el lenguaje porque no lo están estudiando como proceso abstracto, ¿no?, cómo funciona el lenguaje, como capacidad, de nuevo, ¿no?, como capacidad. Es como si yo estuviese, sí, en la azotea, ¿no?, la terraza, y quisiese ir abajo. Entonces parto de la capacidad abstracta descrita y voy hacia abajo, hacia planta baja, que sería el cerebro, básicamente. Esa sería la dirección de la explicación, va desde arriba
hacia abajo. Digamos que así la creencia de deseo de intenciones se queda en la azotea, se queda en la terraza. O sea, no hace poco esfuerzo para ir a explicar cómo es que esas capacidades abstractas se realizan o instancian en un sistema físico. ¿Está bien esto? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo sería esto desarticulado? ¿Cómo se vería una teoría computacional de la mente? ¿Sí? O una teoría computacional de algún aspecto de la mente humana, ¿sí? De la memoria, la atención, el aprendizaje, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, identificamos la capacidad de explicar. Segundo, el análisis funcional, ¿no es cierto? Tratamos de desarticular esa capacidad. Eso sería analizar la función en componente programable en realidad, especificar la capacidad de lo que veíamos la semana pasada, ¿sí? Sería básicamente entender la capacidad en términos de las transformaciones input estimulativo, output conductuales, ¿sí? Yo la defino en esos términos. Básicamente, a partir de qué estímulos produzco qué resultados, bajo qué condiciones, ¿sí? Sería básicamente eso, ¿tá? Y bueno, y luego, segundo paso, cómo estos procesos computacionales programables se instanciarían en el cerebro. Y un punto muy importante del computacionalismo, al igual que el psicoanálisis, eso lo comparten, la autonomía de la psicología. Yo puedo trabajar en el punto 1, acá, ¿sí? Independientemente de cómo se instanciaría en el cerebro esa capacidad analizada. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Estamos bien? Así como lo hemos trabajado con funcionalismo computacional, así como el programador, si yo necesito un programa que reconozca mi rostro y que haga esto, esto y esto, puede saber debe saber de lenguaje de programación y demás, de computación, ¿sí? Son programadores, pero pueden claramente no tener la menor idea de cómo funciona la computadora como entidad física. O sea, no son ingenieros electrónicos, ¿está bien? ¿Está bien esto? ¿Está claro? ¿Esa distancia? Sí. No, ¿por qué sería como conductismo? No, al revés. Justamente el conductismo lo trata al cerebro como una caja negra, ¿sí? Y no se mete en cómo opera, digamos, esa transformación desde estímulos a respuestas. Y esto es una cosa, no solamente que lo descompone, es decir, trata de entender cómo funciona la capacidad, cómo funciona, cuáles son sus componentes, la capacidad percibir, ¿no? Yo tengo primero que delimitar un borde, calcular profundidad, color, ¿no? Un montón de cosas tenemos que hacer solamente para percibir, imaginen, ¿sí? Esa es la desarticulación o la descomposición de la capacidad compleja en subcapacidades, capacidades más pequeñas, más simples. Y además de eso, yo tengo que mostrar cómo esas subcapacidades pueden ser implementadas en un programa. Pueden, digamos, desempeñarse como a través de algoritmos, cómo esa transformación input-output yo la puedo justamente implementar en una computadora. ¿Está bien? O sea, es mucho más ambicioso el computacionalismo, sí. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. La estrategia analítica, que vale para muchísima ciencia, es como, básicamente, divide conquista, sería poco la idea, ¿no? O sea, tomar un problema grande, romperlo en pequeños problemas e ir abordando cada uno de esos problemas. Por ejemplo, ¿no? Detección de bordes para la visión, detección cálculo de la profundidad, color, ¿no? Como cosas todas diferentes, todas separadas. ¿Cómo hacemos para que eso se pueda implementar en una computadora? Sí. Es una forma del análisis funcional, exactamente. Sí. O sea, discúlpame, siendo una estrategia analítica, esto de tomar la capacidad y descomponerla en subcapacidades, es exactamente un análisis funcional. Pero ahora bajo también el supuesto adicional de que esas funciones se pueden programar.
Se pueden resolver a través de algoritmos, en definitiva, ¿sí? Eso sería, sí. Sí, ahí vamos a eso. Va a decir que achica, reduce la brecha de Leibniz, pero no la logra resolver, ¿sí? A mí me gusta pensar que estos no son islas. O sea, yo estoy adelantando el final de la película, por lo menos en mi cabeza. Esto no hace falta pensarlo como islas, como de nuevo, paradigmas a lo Kuhn, ¿sí? Está muy mal verlo así. Sino que uno puede ser mucho más pragmático y tomar por ahí lo que necesita de diferente de estos. O sea, no son incompatibles. No todos, algunos sí lo son, pero, digo, por ejemplo, el programa fuerte de neurociencia claramente es incompatible con el computacionalismo. Pero, digo, se lo pueden tomar como estrategias a las que uno puede recurrir, ¿no? No como marcos que me limitan, no puedo salirme de ellos, ¿sí? Pero bueno, estoy como adelantándome mucho al final de la película. 3 supuestos. Esto es una parte quizás muy técnica, pero vamos a verla más o menos rápido. Cummings habla de 3 supuestos y un prerequisito. Sí, ¿cómo vamos? Hombre, eso no, las vamos a decir. Terminemos computacionalismo y sí. Hacemos una pausita en un ratito. Siempre se me va mucho tiempo. Bueno, nada. Sigamos. La primera, decía, 3 supuestos y un prerequisito, ¿sí? Prerequisito sería mucho más fuerte que un supuesto. Esa también es un supuesto, si se quiere, pero sin el prerequisito no podemos empezar, básicamente. Y los supuestos son supuestos teóricos que uno puede poner ahí para empezar a trabajar. Primero, las funciones psicológicas son computables, ¿sí? Lo que acabo de decir. Esas suboperaciones de las que se compone la atención, la memoria, lo que quieran, ¿sí? Deben poder, va a decir el computacionalista, ¿sí? Deben poder ser implementadas en un programa, es decir, deben poder traducirse como funciones input-output que la resuelva un algoritmo, un conjunto de algoritmos. ¿Está bien? ¿Está claro? Vimos rápidamente lo que son los algoritmos, pero bueno, nos atraviesan hoy en día, nadie me parece ajeno a la influencia de los diferentes algoritmos que básicamente están manejando nuestras vidas con las redes y todas las funciones lo que decía el ChatGPT y demás. Así que bueno, nada, la cuestión es básicamente ser implementable en una computadora, para decirlo rápido. Esas funciones, esas operaciones deben ser implementadas en una computadora, ¿sí? Esas relaciones input-output, ¿sí? Esa transformación del input al output, ¿sí? Se puede plantear como un algoritmo, ¿sí? Una serie de pasos, ¿sí? Que me llega de un punto A a un punto B. Y bueno, el tema del lenguaje de programación fundamental, un lenguaje de tipo binario, ¿no? De ahí viene toda la historia de la ciencia de la computación. Segunda, bueno, nada, voy a decir Cummings, que es una cuestión abierta, y va a dar una, por eso le decía la cantidad de historia de la ciencia que hay de este texto. Es un texto muy rico, muy denso, posiblemente muy difícil, pero no se preocupen de nuevo que vamos a tratar de que la evaluación se mantenga en un nivel más o menos general. Más o menos, no tanto, chicos. Pero bueno, dice, imagínense que una función es tan compleja como, de nuevo, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, ¿sí? Las funciones acá que pueden ser computables, ¿sí? Mientras hay sistemas físicos relativamente sencillos que se entiende que no lo son, como por ejemplo el famoso problema de los 3 cuerpos, que básicamente es saber entre 3 cuerpos, ¿sí? 3 cuerpos físicos que tienen una masa cada uno de ellos y fuerzas gravitacionales que se influencian uno a otro, poder predecir dónde se va a ubicar uno de esos 3 cuerpos. ¿Está bien? Eso no es computable. Eso, un problema como ese, no lo es, ¿sí? Poder determinar la influencia de 3 cuerpos, ¿sí? Dónde va a terminar parado uno de ellos, eso no es computable. No podemos hacer un programa que calcule eso, ¿sí? Hay un montón de cosas que no son computables. Por ejemplo, bueno, me voy, pero bueno, una cosa interesante es el azar. Un sistema, digamos, azaroso, estocástico, no se puede programar. No lo puedes programar. Tiene que seguir a una regla, ¿está bien? Esto que decía, de tirar la moneda,
Bueno, la computadora no funciona así, básicamente. No tiramos la moneda con la computadora. Bueno, nada, me estoy yendo, pero en definitiva hay cosas muy sencillas que no son computables, ¿sí? Y el computacionalismo está asumiendo que cosas tan complejas como nuestra capacidad psicológica sí lo son. Entonces, desde ahí ya hay una cota importante, un pero importante. Segundo punto es que las capacidades psicológicas pueden especificarse de modo independiente de su análisis. Y esto es una cosa muy compleja, si se quiere, que básicamente va a decir, yo entiendo de qué va la capacidad, esto, en qué consiste, ¿no?, esta transformación de estímulos a respuestas, bajo qué condiciones, eso de especificar una capacidad, independientemente del análisis, de cómo se compone esa capacidad, cuáles son las suboperaciones, y esto va a decir que componen esa capacidad. Y tú vas a decir, no necesariamente esto es así, ¿sí? Básicamente está diciendo, el modo en que entendamos la capacidad va a sesgar nuestro aparato explicativo, ¿no? Lo que pretenda explicarla. Piensen, por ejemplo, en ¿qué es recordar una palabra? ¿Qué es recordar una palabra? Como traerla a una suerte de lenguaje interno, mental, ¿sí? Poder reconocerla en una lista, poder usarla en un contexto, ¿qué es? ¿No? El modo de entenderla va a sesgar cómo yo explique qué cosa, cómo entiendo esa capacidad, ¿sí? Y va a decir que van un poco de la mano las dos cosas, y eso es un problema, básicamente, porque yo puedo tener buenas explicaciones para el modo particular en que yo definí mi objeto, mi capacidad. ¿Está bien? Reconocer un objeto. ¿Qué es reconocer un objeto? ¿Es reconocer su imagen tridimensional? ¿Es ver caballo y pensar caballo, tener el concepto de caballo? ¿Eso es reconocer un objeto? De nuevo, ¿qué es reconocer un objeto? Entonces, el análisis de la capacidad, ¿sí?, va a ser muy dependiente del modo en que yo entienda en qué consiste esa capacidad, ¿no? Esto de especificarla, de que ante qué estímulos voy a producir qué resultado, qué respuesta, qué output, para ponerlo input, output, ¿no?, para ponerlo en términos computacionales, y en qué condiciones. ¿Está bien? Y el último punto es la mismísima, estos 2 y 3 van muy de la mano, son muy parecidos, casi iguales, es que también la identificación de inputs relevantes, ¿sí?, y los outputs, o sea, cuáles son los estímulos y las respuestas relevantes para X capacidad, también va a depender de la teoría o la preconcepción que yo tenga sobre esa capacidad, ¿sí? Es un poco eso. Lo que acabo de decir, ¿cómo trabajo la memoria? Le presento el estímulo relevante. ¿Cuál es? Una lista de palabras. ¿Eso es un estímulo relevante? ¿Se acuerdan lo que trabajamos el otro día? Sílabas sin sentidos. ¿Eso es recordar? Bueno, eso también va a depender un poco de cómo entendamos la capacidad, ¿no? Esa es la curva de Ebbinghaus. Y bueno, nada, eso. Creo que... no, el prerequisito, perdón, me faltaba el prerequisito, que en realidad es un requisito que vale para todas las estrategias de arriba hacia abajo, ¿sí? Que básicamente están entendiendo que yo tengo una capacidad grande, compleja, ¿sí?, y puedo analizarlas, es decir, puedo descomponerla en subcapacidades. Eso claramente es un prerequisito de no solamente del computacionalismo, sino de cualquier estrategia que vaya desde arriba hacia abajo, que vaya desde la azotea, desde la terraza, hasta la planta baja. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo estoy tomando atención, estoy tomando memoria, ¿sí?, y yo supongo que esa cosa compleja la puedo subdividir en operaciones más sencillas, ¿sí? Y eso, de nuevo, repito, no es solamente algo que vale para el computacionalismo, sino vale para todas las estrategias desde arriba hacia abajo, ¿sí? Bueno, nada, básicamente, el problema acá es que muchas de las capacidades psicológicas justamente son interesantes porque no tenemos la más remota idea de cómo se desempeñan, ¿sí? Nada. Entonces, bueno, en respuesta a lo que decía la pregunta de la compañera, o el compañero, no sé, la compañera, es que sí persiste la brecha de Leibniz, a pesar de que sí ha sido reducida por lo menos un poco, por lo menos pretendidamente reducida un poco. La distancia estaría entre una descripción de las operaciones de procesamiento de la información de determinada capacidad, ¿sí?, y la descripción de nuevo
del cerebro, de las áreas del cerebro dedicadas a memoria, atención, ¿no? Lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos. Conexionismo, que parece tan, ¿no?, traído de otros planetas, es algo que son herramientas que ustedes están usando prácticamente, espero que no tanto, gente, no la usen tanto, pero bueno, ChatGPT funciona básicamente, digamos, sí, son redes neuronales artificiales, es decir, el conexionismo como línea de investigación. Yo esto lo he estudiado, me interesó mucho, hace 15 años, más o menos, tenía mucho interés. Los números. Sí, después te cuento. Soy más viejo de lo que parece. Bueno, nada, me había interesado mucho y en un momento era como una cosa muy incipiente. En realidad el conexionismo uno puede ubicar, bueno, me voy. Uno puede ubicarlo por ejemplo, desde el comienzo, si se quiere, del conexionismo, es decir, desde el modelado, ¿sí?, de redes neuronales artificiales a los fines de dar explicación de fenómenos psicológicos, ¿sí?, incluso desde 1943, se imaginen, porque son las primeras, ese es el de la neurona, el modelo de neurona de McCulloch-Pitts, muy conocido, es el primer modelo artificial, digamos, computacional, de una neurona biológica, ¿sí? Y después avanzó los perceptrones, bueno, en fin, avanzó, hasta que hoy tenemos, de nuevo, ChatGPT, y bueno, empresa que nos saca, básicamente, ustedes, no sé si lo saben, pero ustedes lo están alimentando todo el tiempo a ChatGPT, o sea, se alimenta por nuestra interacción, y bueno, como les digo, más lo usan, menos lo usan, ¿sí?, a vuestro cerebro. Así que yo digo, traten de usarlo, no sé si poco o mucho, pero inteligentemente, ¿sí?, para algunas cosas, qué sé yo. Yo, por ejemplo, lo uso a veces para búsqueda bibliográfica, está bueno, ¿no? Te dice, che, necesito un texto para esto, no sé. En fin, me voy de nuevo, pero en definitiva, no lo usen tanto, por favor, al ChatGPT. Sí, por ejemplo. Claro. Puede ser. Yo para eso no lo he usado tanto, pero puede ser que sirva. Dice ella para darte explicaciones por ahí más bajadas a tierra, ¿sí?, de cosas complejas, puede ser. Pero bueno, nada, en definitiva, el conexionismo no es chino básico, es algo que está en todas nuestras interacciones, digamos, por lo menos en ChatGPT, por lo menos, y no solo, ¿no? Hay redes conexionistas que funcionan en aviones, que funcionan de todo, de cuestiones de seguridad. Las redes neuronales, en definitiva, artificiales, se están implementando en un montón de sectores. Bueno, esto, ojo, la diferencia acá importante es que es una estrategia impulsada por el explanans en este caso, no por el explanandum. ¿Qué significa esto? Estamos yendo desde abajo hacia arriba, ¿sí? Esta es una estrategia que parte del cerebro, y debería ser del cerebro con comillas, ¿por qué? De versiones o modelos muy simplificadas, muy idealizadas de cómo funciona el cerebro humano, ¿sí?, para poder ascender, ¿sí?, hacia, ¿no?, las capacidades de nuestro interés, ¿sí? Por ejemplo, el ChatGPT claramente es una IA generativa que básicamente, entre muchas otras cosas, pero tiene muy buen manejo del lenguaje, ¿sí? Es una red de lenguaje, ¿sí? Como les digo, cuando estudiaba conexionismo me interesaba justamente los modelos de lenguaje, comparando los computacionalistas, ¿sí?, clásicos, simbólicos, regidos por reglas, y contrastado con los conexionistas, ¿sí?, que tienen como punto de partida el supuesto de que el modo en que funciona la mente humana, ¿sí?, el modo en que funciona nuestra psicología, ¿sí?, el modelo de procesamiento necesario tiene que ser análogo, parecido, similar a cómo funciona
el único órgano que por lo menos sabemos, en nuestro caso, que es la sede de nuestras, de nuevo, capacidades psicológicas, es decir, el cerebro, ¿sí? O sea, a nivel del manejo de la información, ¿sí? Se tiene que parecer ese tratamiento de la información, ese procesamiento de la información, al modo en que funciona el cerebro. Es decir, entre otras tantas cosas, no es solamente un procesador como una CPU, ¿no? que trabaja en serie, una cosa tras otra, sino en paralelo. ¿Sí? Hay muchos procesadores, muchísimos procesadores, ¿sí? Que trabajan en redes. ¿Sí? Y así es como procesan la información estas redes conexionistas. Y yo le decía, es una estrategia desde abajo hacia arriba, es decir, no parte de un análisis de la capacidad, sino parte de un análisis, o por lo menos de una inspiración, ¿sí? Sobre de qué es, de cómo se estructura el cerebro, cómo funciona el cerebro, para luego ascender. El problema es que no parte, siguiendo la analogía de arquitectónica que estoy usando, fue totalmente casualidad, no parte de la planta baja, sino parte efectivamente de un estudio detallado de cómo es nuestro cerebro, ¿sí? Sino parte del cuarto piso, ¿está bien? Es decir, parte de una versión muy simplificada del funcionamiento del cerebro, ¿está bien? Del cuarto piso hacia la azotea, hacia la explicación del lenguaje, de la imaginación, de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Más o menos sería esto. Como les digo, el supuesto central, de base, es que las capacidades psicológicas se logran a partir de procesos similares, análogos, ¿sí? A los del cerebro. Que básicamente, ya saben, redes neuronales, el cerebro es masivamente paralelo, trabaja en paralelo, ¿sí? Incluso cuando estamos durmiendo tenemos redes, bueno, no solo cuando estamos durmiendo, ¿cierto? Cuando estamos, o sea, meditando, estando quietos, pensando en nada, el cerebro sigue activo, y no es 1, 2, 3 neuronas que siguen activas, son cientos de miles de neuronas que siguen activas, ¿está bien? Entonces, algo así, el modelado, digamos, de este marco explicativo. ¿Sí? Yo le traigo el ejemplo de McCulloch-Pitts como para decirle que esto es una cosa de hace mucho, mucho tiempo que arrancó, ¿sí? Pero ya sabrán lo que ha crecido esto, como les digo, el ChatGPT es un ejemplo muy, muy concreto, muy tangible de redes neuronales artificiales que por lo menos parecen respetar el modo de comunicación humana de manera asombrosa, ¿no es cierto? Parece realmente, bueno, ya saben, los terapeutas artificiales que tenemos ahora, ¿no es cierto? Ya hay juicios, hay juicios millonarios contra ChatGPT por gente que, bueno, no le fue bien, digamos, en su terapia, digamos, por varias razones, y nada, cuáles son las responsabilidades también, ¿no? De estos usos tan abiertos, liberados de ChatGPT. ¿Está bien? ¿Entienden lo que digo? Pero es asombroso el modo que realmente te parece que estás hablando con alguien, ¿verdad? Que estás comunicando con una persona, ¿no es cierto? Así que, digamos que exitosas fueron exitosas, ¿sí? Las redes neuronales artificiales o redes conexionistas. Acá tenemos un ejemplo nada más del funcionamiento de una red neuronal artificial. Se ven más o menos así, pero eso multiplíquelo por muchas veces. La primera capa son los impulsos, son los estímulos, ¿sí? Y la última es la respuesta conductual, ¿sí? Por ejemplo, una red que aprenda el uso del pasado, yo le doy como input un verbo en presente y me tiene que dar como output un verbo en pasado, ¿está bien? Y lo tiene que aprender para un conjunto muy grande de casos, de verbos, ¿sí? Y la magia pasa adentro, en las capas ocultas, ¿sí? En las capas verdes que están ahí en el medio. Y en ese sentido va a decir, bueno, es una versión muy simplificada, ¿no? Una red conexionista. La brecha de Leibniz en este caso se ve, según Cummings, aún más reducida, ¿sí? Porque estamos partiendo de una descripción de una red muy simplificada, ¿sí? Que procesa información, y la distancia, el salto a una descripción, él la llama bioneural, pero vemos una descripción a nivel fisiológico,
de la estructura y el funcionamiento del cerebro, la distancia, de nuevo, es mucho más corta. Hay que ver qué tanto, ¿sí?, estamos todavía hablando de capacidades psicológicas propiamente dichas. Uno dice, efectivamente, ChatGPT atiende, recuerda, planifica, ¿sí? ¿Sí o no? Esa sería la pregunta. ¿Uno es realista respecto de los estados mentales de un ChatGPT, de una red conexionista, o no? ¿O es otra cosa? Pregunta abierta. Bueno, miren esto que interesante. El prerequisito del computacionalismo, siendo esta una estrategia de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, es decir, que las capacidades psicológicas son analizables, se las puede descomponer, ¿no?, en su parte componente, ya no hace falta. ¿Por qué? Porque el modo de funcionamiento es que yo le doy yo entreno la red, se llama el entrenamiento de la red, yo le doy a la red, a la parte, digamos, verde acá, un conjunto muy grande de estímulos hasta llegar a un resultado, a un output, al punto rojo ahí, el nodo rojo ahí, satisfactorio. Y todo lo que pasa en el medio es oculto, ¿sí? Lo que están cambiando ahí son las conexiones y los pesos de las conexiones, muy parecido a cómo funciona el cerebro, ¿no? Como les decía antes, más uno lo usa, más refuerza esas conexiones. Por eso, por favor, no dejemos de usar el cerebro, porque como le digo, es muy simplificado esto que estoy diciendo, pero se entiende, ¿no? Es como un músculo. Entonces se parece, a la pregunta que hacía el compañero, no me acuerdo quién, pero se parece bastante a una visión más conductista, si se quiere, porque la red, la parte de procesamiento es oculta, ¿sí? Yo no necesito descomponer la capacidad en sus diferentes partes. Yo lo único que necesito es saber que de los inputs, verbos en presente, me da unos buenos outputs, verbos en pasado, o sea, logra, ¿sí?, exitosamente la tarea, es decir, pasar tarea fácil. Bueno, hoy en día parece fácil, ¿no?, con todo lo que está haciendo una cosa como, por ejemplo, ChatGPT. La tarea es exitosa en la tarea, y lo que pasa adentro, ¿sí?, tiene que ver con el modo de entrenamiento de esa red. Pero yo no estoy descomponiendo, como decir, sí, y acá tengo la detección de contornos, y por acá este nodo, esta zona de nodo, acá tengo la percepción del color, y allá, no es así, ¿entienden? Es oculta, entonces funciona más parecido a una caja negra. Lo que sí va a decir, por eso a pesar de que la pregunta que me hacías vos, que es muy atinada, los supuestos B, o 2 y 3, ¿no?, 2 y 3, que parecen tan iguales, ¿sí?, son diferentes justamente porque el 3 es un supuesto del conexionismo, es decir, yo tengo que poder especificar el input relevante para la capacidad de interés y el output relevante para la capacidad de interés, sin por eso haberme ya jugado con una descomposición de la capacidad, ¿sí?, de cómo yo subdivido esa capacidad. Lo único que me interesa es que yo, ante tales estímulos, verbo en presente, obtenga tales outputs, resultados, ¿sí?, verbos en pasado, ¿no? Entonces, el supuesto de la especificación, efectivamente, del estímulo relevante, el 3, es válido todavía para el conexionismo, ¿sí?, para este marco. Por eso la diferencia, bueno, a pesar que se parecen mucho, pero no son lo mismo justamente, porque para el conexionismo no vale el supuesto 2, pero sí el 3, ¿está bien? Como yo le decía antes, ¿qué es reconocer un objeto? ¿Qué es recordar algo? ¿Cuáles son los inputs relevantes para esas actividades? Inputs y outputs, ¿no? Estímulos y respuestas. O sea, estamos muy computacionales. Bueno, nada, va a decir, esto ya lo habíamos visto, y va después de decir, finalmente, en qué medida, a pesar de que se trata de estrategias, digamos, una de abajo hacia arriba, otra de arriba hacia abajo, tienen muchos supuestos en común con el computacionalismo, ¿sí?, el conexionismo. Primero y principal, el foco está totalmente puesto sobre los aspectos cognitivos de la mente humana, ¿sí? Esto es así, digamos, el ChatGPT podrá hacer todo, podrá deslumbrarlo en cuanto, por ejemplo, al manejo del lenguaje, pero lo que es emociones, sensaciones, ¿no?, sentimientos, nada
por suerte. A pesar de Her, ¿no se vieron la película Her? ¿Her? ¿La vieron Her? Uno puede, pero eso le pasa al ser humano, ¿no? Uno puede engañarse, o sea, autoengañarse y enamorarse, qué sé yo, de una inteligencia artificial. Ese es el caso de esta película, no sé si la vieron. Si le gusta Joaquin Phoenix, me parece un gran actor, pueden verla. Her, y después tienen también una muy interesante que se llama Ex Machina. No sé si la han visto. Ex Machina, ¿alguien? ¿Quién más? ¿Nadie ve? Ex Machina está muy buena también. Bueno, no sé. Ex M-A-C-H-I-N-A. Veanla si quieren, están como muy embebidos de estas cosas, todas esas dos películas. Sobre todo la segunda, Ex Machina, es muy todo esto, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y otro aspecto, además de que las emociones, los sentimientos, en todo caso, veremos cómo lo resolvemos más adelante, ¿sí? Entonces pasan a un segundo plano, pero sobre todo también son cognitivistas en este caso, porque básicamente entienden que la función principal de los sistemas cognitivos es representar y manipular adecuadamente la información relevante, ¿no?, presente en el entorno. Eso es lo que interesa, digamos, para estas ambas, tanto para el computacionalismo como para el conexionismo. La conciencia, ahí también está pintada, digamos, no es una preocupación muy relevante de estas, tampoco del computacionalismo, digo, ni de uno ni de otro. Y obviamente, ya lo dije, ambas comparten al funcionalismo computacional como la respuesta adecuada, correcta al problema mente-cuerpo, ¿sí? Acá, conexión con la unidad 4. ¿Está bien? ¿Estamos? Y ahí ya, eso es todo. Neurociencia. Bueno, ¿qué decirles? El neuroboom, ¿no?, de los últimos, por lo menos 30 años, por lo menos desde los años 90 para acá, es impresionante cómo ha crecido ese campo, cómo ha crecido el financiamiento de ese campo, ¿sí? Y cómo ha crecido también en la divulgación científica de ese campo, ¿sí? Yo me imagino que todos habrán escuchado alguna vez a un divulgador, a un neurocientífico, ¿no?, hablando de cuestiones netamente psicológicas, ¿sí? Aprendizaje, emociones, lenguaje, en fin. Y bueno, nada, lo que hace Cummings es distinguir entre dos programas neurocientíficos, ¿sí? El programa fuerte y el programa débil. Primero, antes que eso, se puede decir que, obviamente, me parece que ya a esta altura está claro, se trata de un abordaje desde abajo, de hecho, como por antonomasia, el abordaje desde abajo hacia arriba. Tipo, lo único de lo que no se puede dudar, si no somos dualistas, es que el cerebro es la sede de los procesos psicológicos, de las capacidades psicológicas, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? Si no negamos eso, entonces dice, che, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué tal esta idea? ¿Por qué no estudiamos el cerebro? ¿Sí? Y de ahí vemos, ¿sí?, a través de ese estudio, cómo vamos ascendiendo hacia las capacidades de interés, ¿sí? La memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, etcétera. Obviamente, en los abordajes neurocientíficos, ¿por qué no quedarnos con el conexionismo? Porque la crítica es que las redes neuronales artificiales o las redes conexionistas son excesivamente simplificadas, ¿sí? El cerebro biológico es mucho más complejo de lo que puede ofrecernos una representación así de nodos y conexiones que cambian sus pesos y cambian sus conexiones, como que se pierden algunas conexiones u otras, pero en definitiva, por ejemplo, el modelo de la neurona Maculo-Pitts, un brevísima aclaración, es un modelo de una neurona binaria, o sea, la neurona se activa o no, ¿sí? 1, 0, si se activa, 1, si no se activa, 0, ¿está bien? Es como si fuese el umbral, ¿sí? A partir de cierto umbral, ¿se activa o no se activa? Si supera el umbral, se activa, si no lo supera. Y eso es todo. Así funciona esa red, ese modelo de una neurona tan simplificada. Justamente el punto es que la complejidad del cerebro biológico es mucho mayor, y lo que está diciendo quien defiende, digamos, una mirada más neurocientífica es que tal simplificación nos está desviando el camino, no va a llevar, digamos, a mal puerto, básicamente, ¿sí? A malas teorías, malos modelos de los procesos psicológicos. El problema, ahora sí vamos a la
distinción entre programa fuerte y programa débil en neurociencia. La neurociencia, según el programa fuerte, es la única, exclusiva, excluyente fuente, ¿sí?, de conocimiento psicológico, o sea, extremo. Esto sería, no sé si hay alguien que viene de otros años, Churchill, la posición de alguien como Paul Churchill o Patricia Churchill, ¿sí? Es decir, deje de lado, por favor, el lenguaje psicológico del todo, ¿sí? No me hable de lenguaje, no me hable de memoria, no me hable de atención. Estudie el cerebro y de ahí ascienda. Vamos a ver, en todo caso, si esas categorías psicológicas se mantienen o no, pero lo único que necesita usted para hacer teoría vinculada a la mente humana es el estudio del cerebro, ¿sí? Yo estoy totalmente en contra de esto, pero hay mucha gente que efectivamente es algo así. Básicamente, en todo caso, la psicología puede tener otras utilidades, no sé, solamente utilidades, ¿no?, en cuanto al contexto de aplicación, si se acuerdan de Echeverría, sino a nivel epistémico, de conocimiento, podrá tener, digamos, otro estudio, otro valor, digamos, pero no como una ciencia explicativa, ¿sí? No es gente que pueda dar explicaciones acerca de los fenómenos psicológicos. Digo, todo esto lo está diciendo quien defiende un programa fuerte en neurociencia, ¿sí? Por favor, no me citen con esto, pues yo absolutamente creo eso, y más yo creo que ambas direcciones, digamos, ambas estrategias, ¿no?, arriba y abajo, necesitamos las dos, sí o sí, para poder hacer algo, digamos, en este campo, para poder avanzar en este campo. Nada, bueno, sigamos. Bueno, nada, es muy extremo, está pensando solamente el estudio del cerebro, ¿sí? Y va a decir, en caso de que el estudio del cerebro muestre que no hay nada parecido a creencias, deseos, intenciones, recuerdos, entonces vamos a tener que empezar a abandonar ese lenguaje y hablar de otra manera, empezar a hablar de una manera más adecuada, más precisa, ¿sí? Pero dejar de hablar de recuerdos, creencias, intenciones, ¿sí? O sea, chau, psicología de sentido común, ¿está bien? O sea, es como muy extrema esta posición. Lo que decía, incluye el abandono de conceptos que no tengan interpretación neurocientífica clara, ¿sí? Es un montón. Es como el conductismo, un poco parecido al conductismo radical, ¿no?, como por lo extremo, o por lo menos de Watson. Skinner era un poquito más flexible. Pero bueno, incluso las capacidades psicológicas, ¿sí?, definidas, como yo le decía antes, ¿no?, esa continuidad entre taxonomías populares y taxonomías científicas, incluso esas, cuando partimos, ¿qué te interesa? A mí me interesa la memoria, y a vos el lenguaje, el aprendizaje. Incluso esas categorías tan generales son vistas con sospechas dentro de este programa fuerte, ¿sí? O sea, muchísimo. Y bueno, nada, Camis obviamente va a criticarlo fuertemente, va a decir, justamente acá lo que estamos perdiendo, hemos perdido la terraza. Se nos fue la terraza acá. Lo único que tenemos es la planta baja y nos quedamos en la planta baja. Es medio parecido a lo que dice Camis para el enfoque CDI, porque creencia, deseo, intenciones, pero al revés, ¿sí? El enfoque CDI se queda en la terraza y no hace nada para bajar hacia allí. ¿Cómo implementa? ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos tener este tipo de memoria, el nuevo tipo de atención, etcétera, en un sistema físico? De nuevo, bajo el supuesto de que somos materialistas, ¿sí? Y esto es lo mismo. No hace absolutamente nada desde la planta baja. Sí, me parece muy buena la analogía, lo voy a seguir usando, la analogía del edificio. No hace nada para ir hacia arriba, ¿sí? No me tiran una escalera, aunque sea, ¿no?, un ascensor, nada de eso. Nos quedamos en el estudio del cerebro y no hacemos nada como para llegar a ¿qué cosa? Si estamos perdiendo el concepto de atención, memoria, ¿qué estamos explicando? Vos lo que estás haciendo es describir el cerebro. Estás haciendo lo que justamente la preocupación de Leibniz, ¿no? Lo único que estoy viendo son palancas y engranajes, ¿sí? Botones, qué sé yo, pero ¿qué está haciendo esto? ¿No? ¿Está claro? Bueno, esa es la crítica al programa fuerte. Básicamente no tiene, quizá ni interés, pero no tiene la capacidad de cerrar la brecha de Leibniz, ¿sí?, de achicar los lenguajes psicológicos y neurocientíficos. ¿Por qué? Porque directamente el psicológico se abandona, se deja de lado. ¿Está bien?
nos quedamos en la planta baja. El problema débil en neurociencia, es otra cosa enteramente, es que entiende que tenemos que hacer un trabajo conjunto, digamos, junto con programas conexionistas, programas computacionalistas y demás, pero la neurociencia puede ser como una fuente de evidencia para esos otros programas explicativos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo discriminar entre dos modelos de la memoria sabiendo algo más sobre dónde está alojada la memoria en el cerebro, ¿sí? Si el hipocampo es la sede del cerebro o cualquier otra, ¿sí? Eso me podría ayudar a discriminar o evaluar dos teorías o dos modelos en puja, en tensión de un determinado concepto, concepto psicológico, una determinada capacidad psicológica. ¿Está bien? Básicamente se entiende en este programa débil a la neurociencia como una fuente de evidencia, pero no netamente explicativo, no como un marco netamente explicativo, sino como una mera, para mí es un montón, pero bueno, solamente como una fuente de evidencia que puede ser como un insumo para otros marcos explicativos. ¿Está bien? Esa sería básicamente la idea. Y esos sistemas, ¿sí? que son descritos que pretende ser explicados, de los cuales la neurociencia, vamos a decirlo así, esos sistemas de los cuales la neurociencia me va a dar evidencia, son descritos en términos computacionalistas, conexionistas, CDI, lo que quieran, pero el nivel, digamos, de la descripción psicológica sigue en pie, ¿está bien? Y efectivamente sí tiramos, ¿está bien?, un lazo para poder agarrarnos de atención, memoria, ¿sí? ¿Se entiende? Es una versión mucho más sensata, mucho más modesta también del rol de las neurociencias a los fines explicativos de la psicología. Esto es algo que, por ejemplo, va de la mano de alguien como Harré. Harré diría, sí, efectivamente la neurociencia no sirve como piedra de toque, como, ¿no?, tocar firme y discriminar, en buen sentido, ¿no?, discriminar, poder distinguir las virtudes de diferentes modelos en competencia de atención, la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, nada, eso. ¿Se entiende? Básicamente sería ese el programa débil. Son menos 10. Menos 10, sí, lo hacemos rápido. Ya sé que tienen que ir a sus integradores. La explicación evolutiva la hacemos muy rapidito porque en realidad, como les digo, bajo análisis, no es, en definitiva, no constituye, según Cummings, hay mucha gente que sí lo entiende, o sea, los psicólogos evolucionistas todos, no es realmente, al final de cuentas, un verdadero marco explicativo, ¿sí? Parte del programa débil, el programa débil es más o menos parecido al programa débil en neurociencia, es decir, meramente la historia evolutiva, ¿sí?, la historia de nuestra especie, ¿sí?, el desarrollo filogenético, ¿está bien?, no puede servir como, de nuevo, fuente de evidencia. Yo puedo usarlo, ¿por qué? Básicamente porque yo digo, defino una capacidad, ¿sí?, y luego como una función, ¿sí? ¿Qué es atender? Poder hacer algo. ¿Qué es recordarte? Poder hacer algo. ¿Está bien? ¿Qué es imaginar? Poder hacer una función, ¿sí? Yo lo que puedo hacer, además de no solamente definirlo como capacidades que tienen una función, y cuando yo hago un análisis, ¿sí?, las subcapacidades también tendrán su propia función, ¿está bien? Yo puedo efectivamente corroborar que sí se trata de una función real, una función genuina, porque fue a nivel filogenético, a nivel de la historia evolutiva, una adaptación, ¿sí?, para la especie humana. ¿Está bien? Por ejemplo, el color. ¿Por qué se habrá desarrollado nuestra percepción tan fina del color? Saben que muchas otras especies, perros, gatos, no sé exactamente, pero tienen capacidad de discriminar mucho menos colores que nosotros, ¿no? Bueno, posiblemente porque la detección de alimento, ¿sí? Por ejemplo, la detección de alimentos. O, por ejemplo, estaba pensando, el tipo de capacidad que tenemos de discriminar, esto no sé si será cierto, es de una serie que está buenísima, se llama Fargo, se la recomiendo, pero sale de ahí el ejemplo, que nosotros discriminamos más tonos de verde que de cualquier otro color. No sé si será cierto, de nuevo. Pero ¿por qué será eso? Bueno, por nuestro tiempo en la selva, ¿no es cierto?, para poder discriminar depredadores, fundamentalmente, ¿está bien?
la función evolutiva del miedo. Che, pero qué macana el miedo, ¿para qué sirve algo así como el miedo? Bueno, imagínense ustedes, si no hubiésemos tenido miedo, ¿sí?, ante un tiburón, un tigre, qué sé yo, ¿y qué hubiese pasado? No hubiésemos llegado muy lejos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el miedo tiene una función evolutiva. Es decir, la percepción, obviamente, tiene una función evolutiva, pero particularmente la percepción del color, aún más, ¿sí?, para poder discriminar diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, es una fuente de evidencia para decir, sí, esta es una función genuina de o de esta operación, o de la capacidad vista en grande, ¿sí?, porque hay una historia evolutiva que así lo entiende. ¿Está bien? Y acá, bueno, por ejemplo, el asco también. ¿Para qué nos sirve el asco? Dicen, imagínense ustedes, si ustedes prueban algo que está en mal estado y siguieran comiéndolo, se la descomposición terrible que van a tener, se van a estar, o se enferman y se pueden llegar a morir. ¿Está bien? Obviamente hay una función evolutiva del asco, bueno, y para eso podemos decir, mire de ejemplo, ¿qué puse? Si color, miedo, bueno, el lenguaje para la cooperación humana, etcétera, etcétera. Pero se entiende, ¿no? Acá de nuevo su rol muy reducido, solamente como fuente de evidencia para corroborar que esta se trata efectivamente de una función genuina. Y bueno, el problema fuerte directamente va a decir, esa sería la psicología evolucionista más fuerte. Hay mucha gente muy interesante allí también, aunque ha sido muy criticada también la psicología evolucionista. Básicamente toma a la evolución humana como la evolución humana como que nos da eso, el estudio, el desarrollo de la filogenético de nuestra especie, como la fuente, las explicaciones de nuestras capacidades psicológicas. Cosa que, básicamente, dice Camus, no se entiende bien cómo sería eso. Lo que yo puedo, la evolución lo que me puede decir es por qué tengo una determinada capacidad, pero no cómo, en qué consiste o cómo funciona esa capacidad. Así que, directamente, no tiene los requisitos, no tiene la capacidad, el potencial para darnos explicaciones. Termina diciendo Camus, no se trata, en definitiva, de un marco explicativo genuino. Finalmente, ninguno va a decir, primero va a dar un batacazo final al modelo nomológico deductivo, porque miren, si son estos los 5, 4 y medio, como quieran verlo, ¿no?, por el último, por la historia evolutiva, si son estos, en definitiva, los marcos explicativos disponibles, fíjese que ninguno de ellos, ¿sí?, pretende ofrecer leyes explicativas, ¿está bien? Más bien, de nuevo, pretenden explicar regularidades psicológicas, ¿sí?, pueden ser nuestras leyes de la psicología, pero lo que hacen es tratar de ver cómo funcionan esos sistemas, ¿sí? Cómo funciona el sistema de la memoria, cómo funciona el sistema de la atención, cómo funciona el sistema, ¿está bien? Es decir, cómo funciona y no cuáles son las leyes. Entonces, básicamente, está diciendo, esto es una prueba más, por si hubiese hecho falta, de que el modelo nomológico deductivo poco tiene que decir, no, poco tiene que hacer a la hora de pensar la explicación psicológica, ¿sí? Bueno, ya lo dije, la mayoría está orientada a elaborar análisis funcionales, descomponer la capacidad de sus componentes, ¿sí? Es un poco polémico esto, pero bueno, el CDI, el computacionalismo y el conexionismo son marcos analíticos, y alguien atento podría decir, che, pero el conexionismo no dijimos que no tenía el prerequisito de analizar, o sea, no valía allí. Acá tiene un poco una zona gris, ¿sí? No se preocupe, para mí se lo puede criticar esto al mismo Camus, se le puede criticar. El conexionismo es más caja negra, ¿sí? Pero bueno, no importa, tomémoslo como marco analítico para seguir, ¿no? Pero se entiende lo que estoy diciendo. El conexionismo no es, por lo menos, un marco analítico en el mismo sentido que el computacionalismo, en el mismo sentido que yo tomo una capacidad y digo, bueno, primero detección de bordes, luego cálculo de profundidad, luego detección de color, luego, ¿está bien? Así que, bueno, a mí me hizo mucho ruido esto, pero en definitiva sí se puede tomar como un recurso adicional que puede tener el conexionista, esto de analizarlo, por más que no sea un prerequisito fuerte. La estoy complicando mucho, pero realmente yo creo que este es algo que se le puede criticar al mismo Camus. Pero sigamos. El programa fuerte de neurociencia podría llegar a convertirse en un programa analítico, es decir, un programa que efectivamente descomponga, ¿no?, las capacidades psicológicas en ¿qué? En áreas, en el modo de funcionamiento de diferentes regiones cerebrales.
Mientras que, por otro lado, ambos programas débiles de la historia evolutiva y de la neurociencia no son realmente marcos explicativos, sino más bien toman a la evolución humana y a las neurociencias, o el estudio del cerebro, como fuente de evidencia para la psicología, ¿sí? No como marco explicativo en sí mismo, y como acabo de decir, el programa evolucionista fuerte directamente no es un marco, o sea, no reúne las condiciones para ser un marco explicativo genuino. El problema de la unificación es lo último que se ve, lo ve muy rápido. A mí me parece muy interesante esta parte, como ya le dije, estoy tendiendo digamos, me está interesando estos temas, así que estoy empezando a estudiarlo más. ¿Cuál es el problema de la unificación? Es el problema de la multiplicidad de líneas de trabajo, modelos, y no solamente que hay muchos, sino que están en tensión, ¿sí? Tienen como supuestos y lenguajes y propuestas, no solo diferentes, sino chocan, ¿sí? Contrastantes. Primero es que hablemos primero y principal de la complejidad de la psicología, de la cantidad enorme de capacidades psicológicas y la complejidad de cada una de ellas, y después dentro de cada una de esas capacidades hay de nuevo una multiplicidad de modelos, de teorías, ¿sí? Y ese es el problema de la unificación. Esto, contrariamente al problema de la realización o el problema de la brecha de Leibniz, no es un problema conceptual, no es un problema filosófico en el sentido conceptual, es un problema de hecho, es un problema del estado de la cuestión, del estado del arte, de la psicología hoy, ¿está bien? De nuevo, una multiplicidad muy grande de líneas de trabajo y propuestas de modelos, propuestas teóricas en pugna, ¿sí? Va a decir Cummings, que me parece el ejemplo es muy atinado, muy bueno. Es muy bueno el texto, gente. Se hace que es muy difícil, pero a mí me parece... Y eso que a mí explicación no es que me llame tanto, digamos, como tema, pero... dice que en ciencia, en términos generales, la ciencia como más madura, la más exitosa en todo caso, es muy común que haya diferentes modelos, ¿sí? Incluso vinculados al mismo fenómeno, a la misma cosa. Pero son modelos dirigidos a responder problemas, a dar respuestas a diferentes tipos de problemas, ¿sí? Y el ejemplo del agua es buenísimo. No sé si lo han leído, el ejemplo del agua es que uno puede modelar el agua, ¿sí? Como un fluido continuo, incompresible, ¿sí? Para explicar, por ejemplo, el flujo del agua. Pero si yo quiero explicar cosas como la evaporación del agua, un modelo del agua como un conjunto de partículas, ¿sí? Independiente, es mucho más adecuado. ¿Hay problema con eso? No, porque estamos abordando problemas justamente, valga la redundancia, diferentes, ¿sí? De nuevo, ese es el ejemplo que da. Y justamente dice, el problema que los críticos de la psicología o del estado actual, la gente que dice que hay una crisis de la psicología debido a su fragmentación, dice que justamente que para dar cuenta de los mismos problemas tenemos esa multiplicidad de modelos, de teoría, ¿sí? Da el ejemplo, creo que lo da acá en el texto, de la explicación del aprendizaje del verbo pasado, de las formas en el pasado en algún idioma, ¿sí? Y hay justamente propuestas computacionalistas y propuestas conexionistas que, de nuevo, pretenden dar explicación de lo mismo. Sí, ya está. Sí, ya está. Él dice simplemente que este no es en realidad un problema de fondo, no es un problema tan grave, sino que es una cuestión del estado del arte y una cuestión que se va a ir de a poco resolviendo. Es como, básicamente, es el avance común y digamos, regular, digamos, un avance que se puede, esperable, sería la palabra, de las buenas prácticas científicas, ¿sí? Eso se va a ir resolviendo y no hay un problema del que haya que, en todo caso, que preocuparse tanto. Así que, gente, terminamos con Cummings. Imagino que habrá quienes estarán muy contentos con esto, pero la próxima clase vamos a trabajar sobre el texto de Mitchell, de la tensión entre las metodologías cuantitativas y cualitativas en psicología, y como le digo, ya le voy a anunciar esta clase adicional que vamos a tener esta semana siguiente, en 2 semanas, donde justo nos cae un feriado el viernes, y bueno, no podemos permitirnos el lujo de tomarlo. Así que bueno, hasta el próximo viernes.